Buenas noches, hermanos. Buenas noches, qué bueno verles. Qué bueno estar con ustedes esta última noche de nuestra pequeña miniserie que ha tardado 6 meses en pasar, pero gracias al Señor estamos terminando hoy. Si tú recuerdas, hemos ido por el proceso de seguir lo que pasó antes, durante y después de la resurrección de Lázaro. Y la serie que nosotros estamos estudiando hoy se llama ¿Y si Dios me dice no? Y si Dios me dice no, ¿qué es lo que sucede para mi vida? ¿Qué implicaciones tiene? Y hasta hoy hemos visto, en los momentos previos a que Lázaro muriera, vimos el 26 de diciembre del año pasado que Dios tiene un plan, que la razón por la que Él dice no, no es necesariamente para hacerte sufrir, ni para que te sientas miserable, ni mucho menos es porque Él no te está escuchando. Dios tiene un plan, Dios te ama y Él te oye, pero todo obedece a un propósito más grande. Cuando entonces pasemos por este proceso a donde Dios dice no, debemos saber y entrar con la convicción que Dios sabe lo mejor. Luego, el viernes anterior, estuvimos estudiando acerca de qué sucede cuando el no causa dolor, porque la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la crisis económica que estás pasando, el momento difícil en el que estás, cualquiera que sea, causa dolor. ¿Cómo reaccionar a ese dolor? Y vimos cómo las dos hermanas, María y Marta y María, habían reaccionado al mismo suceso de formas muy diferentes. Y vimos también la reacción de aquellos que se quedaron ahí, plic, plic, como dicen, sin saber qué pasó, solo, como dicen las abuelitas, pispileando los ojos, sin saber qué estaba sucediendo. Vimos que podemos ser cualquiera de esos tres personajes y cómo reaccionar ante este proceso de ir a buscar al Señor en nuestro momento de mayor tribulación, sabiendo que Él puede obrar o que no puede obrar, mas de ninguna manera debemos pensar otra vez que el no de Dios y que el dolor que está ocasionando ese no es sufrimiento gratuito, porque hay algo que a mí me gustaría dejar muy claro esta noche. Con Dios el sufrimiento nunca es gratuito. Es decir, todo lo que sucede en tu vida, bueno o malo, obedece a un plan más grande. Y esta noche vamos a ver la culminación de este proceso por el que Dios ha traído a estos tres hermanos y a todos los que le acompañan en el viaje. Vamos a ver cómo Jesús finalmente dice que sí y resucita a Lázaro. Pero para que este sí se complete, lo que estás viendo ahí es la conjunción de tres condiciones que son clave. Y yo a través de estas tres condiciones te quiero mostrar y responder a una pregunta. Te pregunto, ¿te gustaría conocer la clave? Déjame ver si esto está encendido. No, no está encendido. Hay que encenderlo para que funcione, ¿verdad? ¿Te gustaría conocer la clave para que Dios siempre conteste con un sí las peticiones que le haces? Sería bien chivo, ¿verdad? Sería muy bueno que tú al orar estés seguro que el Señor te va a responder afirmativamente a lo que le estás pidiendo. ¿Cómo se hace eso? Yo creo pues que por la conjunción de las tres condiciones que hoy vamos a estudiar en este pasaje. Así es que te quiero pedir que me acompañes a los procesos finales de Juan capítulo 11, desde el versículo 38, y vamos a ver cómo pedir a Dios para que siempre diga sí. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas, dime un fuerte amén. Ay, dije fuerte, qué barbaridad. Muy bien, muy bien. Los varones aquí enfrente sacaron el pecho. Excelente. Si ya lo tienes, acompáñame a orar. Padre, yo te doy gracias por esta noche que nos permites estudiar tu palabra. En un proceso, Señor, a donde tú llevaste a una familia por mucho dolor, por mucho sufrimiento, por mucha soledad, pero sabiendo que tienes un propósito. Y Señor, yo te pido por mis hermanos hoy que están pasando por mucho sufrimiento, por mucho dolor y por mucha soledad. Te pido que tú seas propicio a ellos y que esta noche nos muestres cómo tu propósito, tu plan y el deseo que hay en tu corazón es para bien y no para mal. Es para que ellos terminen con el fin que esperan, pero con el propósito último de que tu nombre sea glorificado. Señor, nos entregamos en tus manos y te pido que nos acompañes esta noche mientras estudiamos tu palabra en el nombre de Jesús.
amén. ¿Cómo hacemos para que Dios nos diga que sí? Mira el sí de Dios. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El primer paso, la primera forma en que yo te aseguro que si pides, Dios no te va a decir un no, es si pides que su gloria sea conocida. Vamos a ver que este proceso por donde Lázaro pasó no se trata del milagro. El milagro no es el fin. El milagro es un medio para el fin. Y el fin último, te estoy spoileando lo que vamos a estudiar, es la gloria de Dios. Vamos despacio. Dice Jesús, profundamente conmovido. Otra vez, es decir, si tú recuerdas, dejamos a Jesús en Juan 11:35, lo dejamos llorando, conmovido por el llanto de una creyente inmadura y también por el llanto de un montón de incrédulos que vamos a ver hoy. Dentro de los mismos hay muchos adversarios de Jesús, pero estaban llorando por el sufrimiento que había en el ambiente. Y lo increíble es que Dios es un Dios que se puede relacionar con tu dolor. Un Dios que entiende nuestras luchas, nuestras dudas, nuestro dolor. Un Dios que entiende cuando nosotros estamos cerca, muy cerca de rendirnos. Él sabe lo que se siente. Y es tremendo que aún así Él quiera actuar. Pero vamos a ver algo todavía más sorprendente de Dios. Y yo te lo quiero enseñar en este pasaje. Dice, vino al sepulcro. Y era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Tú sabes, o por lo menos has visto en Semana Santa, que los sepulcros de Israel tenían probablemente dos formas o dos tipos de sepulcro. Era un sepulcro artificial que se hacía en una peña grande, lo labraban a martillo con herramientas y hacían un mausoleo al que le ponían una piedra. Probablemente algo así era el sepulcro de Jesús, un sepulcro artificial en una peña. Pero esto es una cueva, es decir, es una formación natural en la que han puesto una piedrota grande para evitar que alguien entre o salga. Por supuesto que nadie va a salir porque solo hay muertos adentro, pero está puesta una piedra. Era necesario que la piedra fuera quitada, pero en esa lección nosotros vamos a encontrar algo bien interesante, porque cuando Jesús dice quitar la piedra, está diciendo necesito quitar cualquier obstáculo que me permita, o sea, que no me permita llegar hasta donde el muerto está. Y la reacción de esta mujer que tú has visto el jueves pasado, una mujer de un tremendo carácter, una mujer de una tremenda fe, Marta le dice: Señor, pero la misma Marta le dice: pero ya tiene 4 días de muerto, Señor. Ya hiede, como dirían allá en el campo, ya yede. ¿Por qué? ¿No era esta misma Marta la que recientemente le había hecho un guiño al Señor y le había dicho: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que lo que tú le pidas al Señor, Él te lo va a dar? Que yo, como te digo, casi que veo que le apacha un ojito, ¿verdad? Y le dice: yo sé que tú puedes, Señor. Pero ahora, al llegar al punto a donde necesita ser resucitado Lázaro, ella se echa para atrás. Y es extraño cuando vemos esta reacción de ella. Yo te voy a explicar un poco acerca de qué se trata. Yedeyá es una expresión muy rara en la Biblia. De hecho, esta palabra solo se usa una vez aquí. Desprende olor. Vamos a ver que ese mismo olor está relacionado con algo que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué la Biblia se toma el tiempo de explicar cómo era la cueva, cómo la piedra estaba en medio? Yo creo que tiene una lección más profunda ahí para nosotros. Y es que en nuestra vida a veces nosotros guardamos muertos. En nuestros corazones, en cavidades naturales de nuestros corazones, guardamos algunas cosas que se pudren ahí y que nos dan vergüenza. ¿Por qué Marta estaba preocupada por el olor del muerto? Porque le daba pena con el Señor y con la gente que estaba alrededor. Y fíjate, yo te voy a proponer esta noche algo. ¿Por qué se pudren las cosas? Tú tienes
la toalla con la que te secas cuando te bañas? ¿Qué sucede con esa toalla cuando la dejas en la sombra todo el día? Aquecito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacen microorganismos ahí, llegan microorganismos, hongos, y en un proceso de descomposición comienzan a descomponer la toalla, literalmente. ¿Por qué la luz del sol no deja crecer estos microorganismos? Porque la luz del sol básicamente lo que hace es permitir que la toalla se seque antes que se descomponga. ¿Por qué te estoy diciendo y todos pensaron en su toalla chuca, ¿verdad? ¿Por qué te estoy poniendo este ejemplo? Es bien sencillo. Fíjate, ponme atención aquí. La Biblia dice que Dios es luz, ¿verdad? Que no hay ninguna tinieblas en Él, dice Primera de Juan. Pero cuando está hablando de la maldad, habla de tinieblas, y la tiniebla es ausencia de luz. ¿Quién es el primero en la historia que desarrolla maldad en su corazón? Satanás, ¿verdad? Isaías 14, Ezequiel 28 nos cuenta cómo fue este proceso. Y el proceso comienza así. El diablo dice un día, bueno, yo soy sabio, soy bonito, soy poderoso, tengo más autoridad que todos estos chaneques míos, entonces voy a subir al cielo y voy a reinar yo en lugar de Dios. Y voluntariamente el diablo sacó a la luz de su corazón, dejó que la luz no estuviera centrada en el trono de su corazón y se quiso sentar él. Y desde el momento en que la oscuridad apareció en el corazón de Satanás, lo bueno que Dios había creado en él comenzó a corromperse. En la sombra las cosas se pudren. En el sepulcro, el cuerpo de Lázaro estaba en franca descomposición. De la misma manera, cuando nosotros escondemos cosas que no le hemos entregado al Señor, son cosas en las que hemos rodado una piedra para que el Señor no pueda penetrar hasta ahí. Son estos pequeños vicios, estos pequeños pecados favoritos, estas pequeñas relaciones que tenemos, esta forma de hablar, esta forma de pensar, a donde no hemos permitido que el Señor llegue todavía. Y mientras ahí reina la oscuridad, mientras yo tape la luz de que entre al rincón más profundo de mi corazón, ese muerto se está pudriendo. Y si el muerto un día sale a la luz, a mí me va a dar pena. No sé si tú tienes algún muerto en el baúl, pero la verdad es que Cristo necesita que la piedra sea quitada. Y es tremendo porque cuando vemos esta expresión de quitar la piedra, es la misma expresión que se usa en Colosenses 2:13 para algo que nos impide llegar a Dios. Fíjate, y a vosotros, estando muertos como Lázaro, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Los pecados funcionan como una barrera espiritual que nos separa de Dios, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Usa la misma expresión de quitar la piedra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Exactamente el mismo proceso. Quizás hoy en la noche yo me estoy dirigiendo a alguien que todavía no tiene vida en sí mismo, que está muerto espiritualmente, no porque esté dejando de existir o no porque se esté descomponiendo, es porque estamos lejos de Dios. Esa piedra necesita ser quitada y no importa el olor. Fíjate, lo tremendo de todo esto es que a Jesucristo no le da asco el olor del muerto. No sé si te fijaste, pero Él no le dice: Marta, no te preocupes por el olor. No le dice, ¿sí? ¿Qué le dice? Le dice, Jesús le dijo: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una de las cosas más sorprendentes de este pasaje es que el Señor estaba dispuesto a que rodara la piedra y todo el hedor de ese sepulcro donde había muerto saliera. Y fíjate que hablando de olor, cuando uno mira un pasaje en 2 Corintios 2:15, me recuerda mucho y usa las mismas expresiones otra vez. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La respuesta sigue siendo la misma: Jesucristo. Jesús es la clave para que ese muerto que está en nuestra vida desde hace años, tenemos décadas luchando con eso, y no hemos dejado que el Señor penetre. Pero si hoy yo quito la piedra, a Dios no le da asco llegar ahí.
A Dios no le da asco levantar a ese muerto que ha estado dormido durante tanto tiempo. Él quiere, pero necesita que tú quites la roca. Y si tú estás muerto espiritualmente esta noche, Dios quiere darte vida, pero el que tiene que quitar la roca eres tú. Veamos qué es lo que sigue. Le dice algo raro, le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y a qué horas le dijo eso, hermano? Yo acabo de estudiar todo Juan 11 y no vi esa expresión ahí. No sé si tú la viste. ¿La viste? Veamos lo que le dice el Señor a Marta. Viernes pasado, Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Creer está donde está la gloria de Dios. Es la primera expresión de Jesús. Él dice: yo soy la resurrección. Cuando hablas de resurrección, no hay gloria más grande de Dios que levantar a los muertos. No hay nadie más que lo pueda hacer. Nadie. Solo Dios. La gloria de Dios es entonces que Jesús es la resurrección. No dice yo puedo resucitar, dice yo soy la resurrección. Cuando Jesús le dice entonces a Marta: verás la gloria de Dios, vas a ver quién soy. La gloria de Dios. Mira cómo lo dice Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, hablando del mismo Lázaro, sino para ¿la qué? La gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tú vas a ver que lo importante del milagro de Lázaro no es que Lázaro se levantó de los muertos. La resurrección es solamente un medio para llevar al fin de glorificar a Dios. Tu problema, ese problema porque le has estado pidiendo tanto al Señor, es solamente un medio para que Dios sea glorificado. No es el fin. Y por eso a veces Dios ha tenido que decirnos que no consistentemente, porque lo que nosotros estamos pidiendo no va a terminar en su gloria. Déjame te explico. Quizás ese carro último modelo que les he estado pidiendo al Señor durante tanto tiempo, cuando lo llegues a tener, lejos de darle la gloria a Dios, nos va a alejar de Él. O quizás esa salida especial de tu crisis económica lo que va a hacer es exaltar tu capacidad para salir de un problema, o quizás va a inflar mi ego y por eso Dios me dice no. ¿Cómo me puedo asegurar que Dios siempre me diga que sí? Recordando una cosa y una sola cosa: ¿para qué Dios creó al ser humano? Veamos qué dice la Biblia. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, los hijos de Dios, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Punto. Yo sé que hay un montón de posts en Facebook que dicen: tú has sido creado para ser amado, eres la creación más especial de Dios, y tantas cosas que son bonitos pensamientos, pero vamos a ser honestos. Lo que realmente quiere Dios al hacerte como te hizo, al dejarte nacer en la familia en que naciste, es glorificarse en ti. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Nuestras oraciones deberían estar alineadas a que no importa cómo el Señor sea glorificado. Bien interesante, porque cuando hablamos de orar, el modelo de oración de Jesús trae algo metido en la programación. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En la misma oración de Jesús está intrínseco ese deseo que Dios sea glorificado. Algo a lo que Dios nunca le va a decir que no es cuando tú, arrodillado en medio de la peor de tus crisis, le dices: Señor, no sé qué quieres conmigo, pero te pido que tú salgas glorificado. Dios nunca dice no. Que cada cosa que nos pase, sea buena o sea mala, termine en la gloria de Dios. ¿Cómo salió de ese problema, hermano, de esa enfermedad terminal? La pura gracia de Dios. ¿Cómo sacaste 10 en la PAES, estudiante? La pura gracia de Dios. Porque de plano, a veces no hay otra explicación. ¿Cómo lograste esta medalla? La pura gracia de Dios. Dios dice que sí consistentemente a aquello que le va a dar la gloria, y Él sabe el futuro.
O sea, Él sabe que aunque nosotros le digamos, no, Señor, yo te prometo que voy a dar el testimonio, cuando tengamos eso se nos va a olvidar. ¿Qué estoy diciendo hoy? Que evaluemos nuestras intenciones, de verdad las intenciones en nuestro corazón, ese muertito que está abajo de la alfombra. Busquemos hoy y veamos, quizás la razón por la que Dios nos ha dicho consistentemente que no, es porque el día que nos diga que sí, nos vamos a volver locos y nos vamos a perder. ¿Sabes cómo debería ser nuestra vida? Es como hacer publicidad. ¿Tú sabes quiénes son esos osos? ¿Sabes qué es lo que promocionan? Ah, ¿verdad? Ahí se les salió la edad a todos porque tienen rato de no salir en la tele estos voladitos. Todo mundo que mira esos osos polares sabe que son los osos de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque aunque la historia que cuentan es una historia bien bonita, al final no te cuentan que terminaron diabéticos por tomar coca. Me estaban grabando, ¿verdad? Ok, lo siento Coca-Cola, pero ni modo. Terminaron diabéticos, es un chiste, pero lo que te quiero decir es que no importa a dónde los veas ni en qué posición los veas, tú sabes que esos son los osos de Coca-Cola. Así debería ser nuestra vida. No importa dónde estés, no importa en qué situación de la vida vayas, tu vida debería promocionar a Dios. Que la gente esté harta de ti y decir, ay, viene este con su Dios otra vez. Mejor ni le preguntes cómo salió bien de eso, porque te va a decir, gracias a Dios. Eso debería pasar. Es hacerle publicidad a Dios. Una oración infalible, o sea, aquella que no tiene falla, debería comenzar siempre con el firme deseo de lograr que la gloria de Dios brille a través de cualquiera que sea mi situación. Ay, hermano. O sea que en medio de este dolor yo puedo glorificarle. Claro que puede. O sea que en medio de la pérdida yo puedo glorificarle. Claro que puede. Quizás aquí te cuento algo de mi corazón, rapidito. Yo tengo unos hermanos aquí que pasaron en un tiempo por una pérdida muy dolorosa, sin sentido. Una de sus hijas, joven, en la flor de la vida, terminó muriendo de una enfermedad terrible, después de haber luchado casi 5 años. Y para serte bien honesto, fue bien difícil entender por qué. Porque al principio parecía que había entrado en remisión y luego al final Dios dijo no, ella terminó muriendo. Ella era una chica de una fe tan tremenda que fue capaz de organizar su funeral. Y creo que si tú llevas algún tiempo aquí en Vida Nueva, sabes de quién estoy hablando. De hecho, la historia de ella luego sirve como base para un libreto de Casa del Juicio. Y gracias a ese testimonio y a la disposición que tuvieron sus papás a pasar por ese dolor nuevamente y revivir esas escenas y estar en la última escena, la de predicación, diciendo, esta historia es una historia real, ella era mi hija. Más de 1,300 personas vinieron a los pies del Señor. Dime tú si no había un propósito. Y yo te digo, desde ese momento en adelante, esta familia finalmente pudo liberarse. Dios, si nosotros tenemos la disposición de dejar que su gloria brille, aún en medio del peor dolor, de la situación más injusta y de la crisis más tremenda, puede glorificarse, si tú le dejas. Ahora veamos lo que sigue. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué? Creyeron en él. Una cosa a la que Dios nunca le va a decir que no es cuando oras porque la fe de otra persona sea confirmada. Cuando oras para que la situación que estás pasando le sirva de ejemplo a alguien más que aprenda a creer en el Señor. Tú vas a ver que la preocupación principal de Jesús en este proceso no es Marta y cómo se siente por el olor. De hecho, ya ni siquiera vuelve a hablar de María. No sé si ya te fijaste, María no vuelve a aparecer en este pasaje. ¿Por qué le preocupa? ¿Por causa de qué hizo todo lo que hizo? Por la multitud. Jesús va a hacer algo raro, algo que no suele hacer. Él va a orar en voz alta. Si tú recuerdas, Mateo 6 dice cómo debemos orar. ¿Te acuerdas más o menos? En nuestro aposento, cerrada la puerta,
vamos a donde el Padre en lo secreto y Él nos va a recompensar en público. Pero aquí hace algo raro, algo que parece extraño. Él ora en voz alta. ¿Por qué? Y Él dice por qué. Dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ¿quién? De la multitud. Hay una cantidad increíble de judíos incrédulos que están yendo al infierno, y es el enfoque principal de Jesús en este pasaje. Una oración en público para dejar una prueba irrefutable. Número uno, para dejar una prueba irrefutable que el enfoque de Jesús es la multitud. Se los dijo a ellos: yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo a causa de ustedes, para que crean que tú me has enviado. Y cuando Él habla a Lázaro, le llama por su nombre. Es clamando a gran voz, le gritó literalmente. Elevó su voz a tal grado que le grita: Lázaro, ven fuera. Tremendo. Vamos despacito. Número uno, mira hacia arriba, porque Él quiere dejar claro que lo que hay es una brecha increíble entre nosotros y Él. Dime, ¿conoces a un ser humano que sea capaz de levantar un muerto? Yo todavía no lo he conocido. Y ciertamente en ese tiempo es algo que nadie más había hecho. Por lo menos no de esa manera. Y era sorprendente. Entonces, es como dice en Juan 8:23. Le dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y el día que alguien te pregunte: hermano, ¿hay extraterrestres? Sí. Si son entes con vida, seres inteligentes fuera de la trascendencia de este mundo y universo, Jesús es el primero. Ahí dice: yo no soy de este mundo. No es de este sistema de cosas. Es un ser que está por encima del universo. Y lo va a dejar claro ahí. Y es interesante porque Juan, el Evangelio de Juan, va a narrar el proceso de 7 milagros. Lo que Juan está tratando desde el principio, que es el último de los evangelios escritos. ¿Cuántos evangelios son? Estoy dando copia. 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros son llamados evangelios sinópticos, es decir, de alguna manera, con diferentes enfoques, cuentan la misma historia. Y si uno los pone a la par, en una línea de tiempo, puedes casar lo que sucedió en cada momento cronológicamente. ¿Sabes cuál es la base a donde debe casar cronológicamente todo? Es el Evangelio de Lucas. Lucas trata de ordenar cronológicamente los eventos, y luego Mateo tiene otro enfoque, Marcos tiene otro enfoque, pero lo que trata Lucas es demostrar que Jesús fue una persona real, que existió en el momento indicado, en la situación histórica que estuvo, quién era el gobernante, dónde estaba situado, qué era lo que estaba pasando. Lucas hace esto. Entonces tú puedes casar, pero el Evangelio de Juan es diferente. De hecho, es el único evangelio que menciona a Lázaro. Yo sé que Lucas 16 habla de un Lázaro, pero no es este Lázaro. Es el pobre, ¿te acuerdas? Al que lamían los perritos y se fue al seno de Abraham. No es este Lázaro. Ningún otro evangelio habla de la resurrección de Lázaro. Yo creo que lo que hizo Juan, porque fue el último que escribió, es tomar todas aquellas evidencias que los otros evangelios de alguna manera habían dejado fuera y lo puso para demostrar una sola cosa. ¿Cómo comienza Juan capítulo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está claro. Juan va a demostrar que Jesús es Dios durante esos 7 milagros que tú puedes seguir. El primero comienza en las bodas de Caná, después tú vas a ver un ciego que recibe la vista, tú lo vas a ver caminando sobre el mar, vas a ver multiplicándolo los panes, vas a ver levantando un paralítico en el estanque de Betesda, tú vas a ver a Jesús haciendo esto. Pero el 7º es la resurrección de Lázaro. Y yo creo que fue intencional de Juan dejarlo en 7, porque el 7º es un número que está relacionado siempre con Dios. Nadie puede refutar que un muerto se levante. Tú vas a ver que en todo Juan hay una cantidad de dudas, y vas a ver que uno le decía: este ciego de nacimiento, y le van a preguntar a los papás: ¿y es cierto que era ciego de nacimiento? Y los papás le dicen: sí. No, eso tiene que ser algo más. Sanó a este paralítico en día de reposo, tiene que ser del diablo. Siempre buscan una refutación al milagro, pero este milagro en específico no podían refutar. Dice Jesús en Juan 10:37: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Sabes lo que sigue en Juan 10:39? Y los judíos se arrodillaron ante él y le recibieron como su Mesías. No, agarraron piedras. Eran como los picapiedras, todo lo resolvían a punta de pedrada. Intentaron apedrearlo. Tú vas a ver consistentemente que la lucha de Jesús es decirle, yo ya les dije, no solo les dije, ya les demostré qué más quieren que haga. Y finalmente terminó levantando un muerto. De hecho, Juan 12:9, si tú te fijas, todo este proceso, Lázaro no dice ni pío, no dice ni una palabra. ¿Te fijaste? No hay diálogo con Lázaro. No sabemos qué se levantó diciendo. Sería interesante saber, ¿verdad? Pero la Biblia no dice. Pero sin una sola palabra se volvió el testimonio más fehaciente de la deidad de Jesús. Juan 12:9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí cuando llegó a las fiestas y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver ¿a quién? A Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Es decir, la resurrección de Lázaro es también algo bien interesante, es una resemblanza de nuestra resurrección espiritual. Piénsalo. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Él, ¿verdad? Estábamos muertos como Lázaro. Quitó el pecado de en medio, quitó la roca y nosotros salimos vivos. Y no solo eso, ¿ya te fijaste cómo salió Lázaro? Mira lo que dice el versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. No puedo imaginar cómo hizo el pobrecito, el baile del canguro. No sé cómo hizo, pero logra salir atado. Y él dice algo interesante también. Jesús les dijo a los que estaban ahí, desatadle y dejadle ir. Esa misma expresión se usa hablando de la salvación. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Atado con qué, hermano? Desatado con el evangelio. Estamos atados. Cuando no conocemos a Jesús, somos víctimas de la voluntad del diablo, que nos maneja como marionetas a través de dos cosas. Número uno, algo que se llama la corriente de este mundo. Efesios capítulo 2 lo dice así. Él nos mueve con este sistema de cosas y entonces andamos nosotros detrás del dinero. Andamos nosotros detrás de relaciones que no debemos andar. Andamos nosotros detrás de lo que sea porque la corriente de este mundo nos domina. Y la segunda cosa con la que el diablo nos manipula es el miedo a la muerte. Porque en una persona normal, voy a decir normal, que no conoce a Jesús, la muerte es el final. Y el miedo a esa muerte hace que gaste lo que sea en cirugías plásticas, que gaste lo que sea en seguridad, que gaste lo que sea en sentirse bien, porque esta vida es lo único que tiene. No sé si me entiendes, estamos atados. Cuando Cristo nos resucita, lo que pide es que nos desate. De hecho, esa misma palabra que ocupa en este pasaje y en el que estamos estudiando, de desatar, también significa deshacer. Y mira cómo lo usa Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Estábamos atados por Satanás y Él ha llegado ahí para que seamos libres. Y necesita que el muerto salga de ahí. O sea, todavía había dudas, si todavía había dudas que ese era Lázaro, dicen quítenle la careta, ¿verdad? Descúbranlo. Es como la develación de un monumento. ¿Tú te has fijado cuando está la estatua ahí con una manta y aquí está Lázaro, ¿verdad? No hay duda. ¿Es Lázaro? Sí. Miran la foto de Facebook. ¿Es Lázaro? Sí. No hay duda. No hay duda. No hay ninguna duda. Y la respuesta inmediata de la gente que está ahí es bien interesante. Es como diría el poema, variopinta. Es decir, bien variada. Dice, versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero tú vas a ver que hay algunos otros que no creyeron en Él. ¿Sabes cómo es? Lo que Él está buscando ahí
no es solamente levantar a Lázaro entre los muertos y glorificar su nombre, es también que las personas que están ahí crean en Él. Es decir, Jesús, al obrar un milagro en tu vida, al sacarte de las crisis, rara vez tiene solamente un propósito, rara vez. Casi siempre busca una segunda intención. ¿Sabes cómo es? Es como jugar boliche. ¿Cuántos han jugado bolos aquí? Boliche, no bolos. Sí, yo vi que todos se me quedaron viendo así. Boliche, vaya, boliche. ¿Cuántas bolas se usan en el deporte de boliche? O sea que no han jugado. Una. ¿Y cuántos pines? Ahí los agarré, ¿verdad? Ustedes son de los que ponen las baranditas, ¿verdad? Lo tiran como que... Son 10 pines. Cuando tú tiras la bola, lo que estás buscando es una chuza, que se caigan todos, pero ¿le puedes pegar a todos al mismo tiempo? No. El ángulo en que buscas que golpee es para que uno de los pines y un par más toquen todos y todos comiencen un efecto en cadena que terminan con que los pines se caigan y entonces hiciste una chuza. Algo que algunos de nosotros jamás hemos hecho, pero dicen que es bonito. Una chuza. Cuando Jesús hace un milagro o obra en tu vida, Él toca un pin, pero ese pin genera un efecto en cadena que va a terminar con algunas implicaciones que son bien diversas. Número 1, obviamente, Lázaro, María y Marta se volvieron a reunir muy felices. No tiene que decirlo el pasaje, es obvio. Imagínate si mañana aparece tocando tu puerta tu abuelito. Bueno, además del ataque que te va a dar porque se murió hace 5 años, qué alegría después, ¿verdad? Cuando despierte. Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría haber recuperado algo que creías perdido. Pero si tú te fijas, el enfoque del pasaje no está ahí. Ni siquiera sabemos cómo se abrazaron, cómo lloraron, no hay nada. Vemos que el enfoque cambia repentinamente hacia la multitud. Y esta multitud, unos creen en Él, que es la preocupación grande de Jesús. Debemos entonces celebrar esa actitud que Dios tiene hacia los perdidos. Déjame decirte una cosa, si tú todavía no conoces a Jesús y estás aquí sentado, Él tiene un corazón para ti. Te lo ha demostrado desde el pasaje anterior. Él se siente conmovido por tu dolor y quiere hacer algo, pero no va a hacer nada mientras nosotros no movamos la piedra. Si tú estás dispuesto a salir de ese hoyo a donde nosotros mismos nos hemos metido, mueve la piedra. Deja ver al Señor, deja que Él te llame y te dé vida y todo va a cambiar. Ahora bien, hay que celebrar que Dios tiene un corazón para nosotros, pero también pasa algo extraño después. Algo que para mí es la parte triste de este pasaje. Estamos celebrando, hemos recuperado a Lázaro. Yo venía de negro al funeral, pero debería irme de aquí de amarillo, no sé. Pero ahora voy a estar de luto por alguien más. Versículo 46. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, versículo 46 dice, pero algunos de ellos, de la misma multitud, de los que habían visto a Lázaro levantarse, de aquellos que habían llorado con Marta y ahora reído al recibir a Lázaro, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Es como esta niña del meme, ¿verdad? ¿Tú la has visto? Le voy a decir a mi mamá. Van y le dicen a los fariseos todo lo que Jesús había hecho. Y mira la reacción de los fariseos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a hacer para rendirnos al señorío de Jesús que es el Mesías? No, ¿verdad? Mira lo que dice. Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y serán salvos. Aleluya. No, ¿verdad? Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle.
no hay forma de refutar la resurrección, entonces matémoslo. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía esto? ¿Piensa que el Señor no tenía calculado esto? De hecho, déjame decirte, la tercera petición a la que Dios nunca le va a decir que no, primero es que su gloria sea conocida. Segundo, que la fe de otros sea confirmada. Pero en tercer lugar, mira, dice que su voluntad se cumpla. ¿Era la voluntad del Señor ser crucificado? Sí. ¿Servía este milagro como una reacción en cadena que iba a terminar en la cruz? Sí. ¿Lo hizo Jesús intencionalmente? Por supuesto que sí. La reacción de los judíos es diversa, pero todo estaba calculado. Todo. Bien interesante cuando vemos las palabras que usa el pasaje. Dice que muchos de los que estaban ahí creyeron. ¡Qué bendición! Pero algunos, esos algunos fueron a acusar a Jesús. A pesar de haber visto ese milagro, a pesar de haber presenciado esa señal, siguieron incrédulos. Y los fariseos, al ver esta señal, lo entendieron como algo muy inconveniente. Yo te quiero llamar ahora un poco a la reflexión. Lo que Jesús hizo es increíble. Este es lo que el pueblo pensaba. El pueblo, el judío común de ese tiempo, año 30, después de Cristo más o menos, ahí vivían en Jerusalén, veían a Jesús hacer un milagro y ellos pensaban, en su cabeza pensaban. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Están diciendo, de verdad que no hay nadie que pueda hacer lo que éste hace. Y si viniera el Cristo hoy, yo creo que se irían a los penaltis, ¿verdad? O sea, esto era lo que el creyente, el judío común pensaba en ese tiempo. Pero los gobernantes pensaban de otra manera. ¿Sabes? Lo tremendo de los religiosos no es que no conocieran quién era Jesús. El problema es que no les convenía creerle. Yo te voy a mostrar en este pasaje que los judíos, los gobernantes judíos, sí sabían que Jesús era el Mesías. Que ellos son la causa por la que a Israel se le cerró la puerta en ese momento y todo Israel se endureció. Porque si uno entiende un poco de cómo Israel se movía en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Israel se movía como una unidad. Es decir, cuando Dios le dice a Faraón que deje a Israel, ¿qué le dice? Deja ir a mi hijo. No le dice, deja ir a mis hijos. Siempre los gobernantes, aquellos que han sido caudillos en Israel, son los causantes de su bendición o de su desgracia. Siempre. Acabamos de pasar por el libro de los jueces, dime si no. Cuando no había juez, cuando no había un buen gobernante, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Pero cuando un juez tomaba, entonces el pueblo volvía al Señor. Cuando había un mal rey en Israel, todo el pueblo de Israel sufría y se hacía idólatra. Cuando había un buen rey, el Señor les bendecía y los cuidaba. ¿Ven? Los gobernantes son clave. Entonces estos gobernantes dicen, los principales sacerdotes reunieron el concilio, todos los gobernantes, ¿qué haremos porque este hombre hace mucha señal? Lo que están diciendo es, las señales confirman que este hombre es el Mesías. Si lo dejamos así, todos van a creer en él. Y fíjate en esta frase, es terrible. Dice, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Un momento, ¿de quién es el lugar santo? ¿De Dios o de los judíos? Y nuestra nación, momento, ¿de quién es la nación y el pueblo de Israel? ¿De Dios o de los judíos? Yo creo que ya vamos llegando ahí. Ellos se habían adueñado de algo que no les pertenecía. Y si lo tenían que entregar al Mesías, entonces ellos perdían su estatus. No les convenía reconocerlo. Eran avaros. Mira lo que dice Lucas 16, es tremendo esto. Jesús echándose una lección increíble de cómo nosotros tenemos que ver al dinero. Y dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¡Qué tremendo! Y todo el mundo dijo amén. No. Mira el siguiente versículo.
Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, le gustaba el dinero y se burlaban de él. Oílo. Jaja. Yo puedo ser pastor y tener plata. Yo puedo ser creyente y vivir una vida de lujos. Y que conste, no estoy atacando a los creyentes que tienen dinero, hermanos. Solo estoy diciendo que su enfoque, la adoración, el servicio va dirigido a otra cosa que no es Dios. Cualquier otra cosa que no es Dios es idolatría y no se puede servir a dos señores. Aquí ves como ellos enfrente del Mesías terminan diciendo: mejor matémoslo, porque si no vamos, toda la cuenta de banco se nos va a cero. Ya no tenemos yates, botes, aviones, jets privados y los millones de seguidores en Facebook. Se nos cae el negocio. Bien tremendo, porque otra vez, y te quiero demostrar, si quedaba alguna duda, que los fariseos amaban la plata. Dice: hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¡Qué cosa más terrible! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el que santifica el oro? Qué cosa más fea, ¿verdad? Pero todo estaba en su plan. De hecho, el milagro responde a un plan más grande. Para esto, Dios siempre tiene un segundo propósito. Su segundo propósito es que esa voluntad se cumpliera. Y no creas que los fariseos y los religiosos agarraron a Jesús desprevenido. Dios ya sabía. De hecho, Job capítulo 5 dice: Él, Dios, prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De nada sirve un plan urdido para entregar a Jesús. Jesús ya lo tomó en cuenta. Él ya sabía. Es más, lo utilizó. Ya lo había anunciado. Y Isaías me encanta porque dice algo de Dios. Dios hablando de sí mismo dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Yo te digo cómo va a terminar la película, porque ya sé, dice Dios. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que no nos quepa duda que esto también era parte de la voluntad del Señor. De hecho, ya lo había anunciado. Jesús le dijo: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Todo estaba dicho. Antes de que esto sucediera, Jesús ya sabía. Ahora, era necesario que esto ocurriera así, porque si no, el diablo nunca hubiera sido derrotado. Mira, Juan 12:31, un capítulo después de haber resucitado a Lázaro, Jesús dice estas palabras: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Levantado sobre una cruz, él iba a congregar así a los que eran de él, que es exactamente lo que dice Juan. Juan dice: este Caifás, que os oía tan malote hablando, ¿verdad? Nos conviene que muera por la nación. Lo que estaba haciendo es simplemente cumplir el plan de Dios. No lo dijo por sí mismo, lo dijo por la posición que lamentablemente ocupaba. Dios usó esto para su plan. Y no solamente para morir por la nación, sino para congregar así, lo mismo que dice este pasaje, a todos, a nosotros, que no éramos pueblo, que estábamos lejos del pacto y de las promesas de Dios. Él estaba pensando en ti cuando resucitó a Lázaro, porque sabía que ese era el desencadenante perfecto para cumplir su plan para nosotros. Dios va a hacer que su voluntad se cumpla, pero de nosotros depende si la cumplimos con una buena actitud o con una mala actitud. Aún a aquellos que son sus adversarios, Dios los usa para cumplir sus planes. Este principio sería bien difícil de asimilar. Si yo le digo: hermano, cuando usted esté enfermo o cuando Dios lo tenga en una situación de crisis, ore porque su voluntad se cumpla. Esto es difícil, ¿verdad? Es decirle al Señor: papá, yo quiero que mi madre se recupere de esta enfermedad, pero que se haga tu voluntad. Casi le estamos dando permiso de que si Él quiere se muera, ¿verdad? Es difícil. No me digan que es fácil. Es muy difícil. Esto sería difícil, más difícil,
si Él no nos hubiera dado el ejemplo. Al principio de su ministerio, en la misma oración que yo te acabo de presentar, el famoso Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así, hermano, ahí era fácil decirlo porque él estaba en el Monte de los Olivos, iba comenzando su ministerio, era famoso, la gente lo quería, lo seguía. Ok, pero esa misma oración se repite al final, en medio de la peor angustia que él pasó. Huerto de Getsemaní, vamos muchos capítulos atrás, muchos capítulos adelante, diciendo ahí en el huerto de Getsemaní: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Quién es más poderoso? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Capcioso, ¿verdad? Los dos son iguales. ¿Quién es mejor en calidad, el Padre o el Hijo? Son iguales. ¿Quién es mayor, el Padre o el Hijo? Juan 10:38. Mi Padre es mayor que todos. Él me dio a estas ovejas y están en la mano de mi Padre, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Jesús está estableciendo algo. Él, Dios, sin ser diferente a Dios en calidad y en poder, sin ser inferior al Padre, decide voluntariamente someterse a la voluntad del Padre, que había ideado el plan desde antes de la fundación de los siglos para salvarnos a nosotros. Un plan que involucraba a un Dios santo viviendo una vida miserable, llenándose de toda la inmundicia de la humanidad. Si tú creías que Lázaro estaba podrido, Jesús sobre esa cruz se hizo pecado, dice la Biblia. Un Dios puro, santo, 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 que mora en la luz inaccesible, que jamás tuvo ningún contacto con algo inmundo, se llenaba de todas las violaciones, de todos los asesinatos, de todos los crímenes horribles de la humanidad, ahí sobre la cruz. Dime si no es doloroso. Alguien que había estado en una comunión perfecta desde antes de la fundación del mundo, ahora se rompía. Es como partirse en dos. Y Jesús dice, al pensar en esto, yo creo que Jesús no le tenía miedo a las clavos y a las espinas. Yo creo que Jesús le tenía miedo a esta separación terrible que ocurrió cuando Él se hizo pecado. Lo confirma la frase que Él usa, una frase de dolor, a donde clama a gran voz: Elí, Elí, lama sabactami. ¿Qué dice eso? Dios mío. Él comienza diciendo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Termina al final, al entregar su espíritu, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en medio, cuando el pecado de la humanidad cayó sobre él, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soledad. Alguien que nunca estaba solo. Dice aquí: yo sé que siempre me oyes. Esa comunicación se cortó. Dime si no duele. Dios sabía que iba a doler. Jesús sabía que le iba a doler, pero estuvo dispuesto a seguir porque él sabía que el plan era mejor. Es bien difícil decirle a tu hijo: hijo, no fume, ¿verdad? Hay algo en la programación del ser humano a que esto no le hace clic. ¿Cómo aprenden la mayoría de los niños? Por el ejemplo, ¿verdad? Este Dios que tenemos tú y yo nos enseñó a través de su ejemplo que la voluntad de Dios es algo tan importante que debe pesar por sobre mis deseos, que debe pesar sobre mis afanes de gloria, que debe pesar sobre mi ego, que debe pesar aún sobre mi dolor, porque el final, el propósito de Dios es tan grande, es tan importante y vale tanto que vale la pena el dolor. Un Dios dispuesto a enseñar su misión con su ejemplo entiende tus dudas. Él las tuvo allá en Huerto de Getsemaní. Él dijo: si fuera posible, yo no quiero sufrir esto. Pero finalmente dice:
mas yo me someto a tu voluntad. Y Él entiende cuando tenemos este tipo de oraciones y decimos, Señor, yo no quiero pasar por acá, pero hace falta la última parte. La parte que te garantiza que Él no va a decir que no. No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, perdón, sino la tuya. Es difícil, hermano, claro que es difícil. No es fácil, no es natural, no sale así nomás. Pero en el momento en que nosotros logremos alinear esas tres cosas, que sepamos que cada cosa que nos pasa sirve para bien porque glorifica a Dios, aunque lo que nos pase sea malo, y le pidamos a Dios que su gloria sea levantada y conocida, que sepamos que de la reacción que tenemos ante los dolores de la vida, ante las crisis y también ante las alegrías, depende que una persona venga a sus pies. Entonces vamos ganando, que le pidamos que la fe de otros sea confirmada. Dios va a decir que sí. Y la última cosa, que sepamos que esta pequeña franja de años que tú tienes sobre esta tierra, 70, 80, 100, no sé, 20, no sé cuánto tiempo vamos a tener, pero que en esta pequeña franja de tiempo, todo lo que suceda sea la voluntad de Dios, Dios no te va a decir que no. De hecho, en su misericordia yo estoy seguro que Él va a dejarte ver el propósito de lo que Él ha permitido en tu vida. Aunque Dios te diga no, aunque Dios te diga sí, si tú estás enfocado en que su voluntad se haga, te vas a llevar una sorpresa. ¿Te atreves a creerle? Si tu respuesta es sí, yo te animo a que comiences a alinear tus peticiones con la voluntad del Señor, con su gloria y con que otros le conozcan. Y el Señor nunca va a decir que no. Vamos a orar. Padre, esta noche venimos delante de ti a agradecerte lo bueno que eres. Que tú tengas este corazón para levantar a los muertos, aunque sea desagradable, Señor. Aunque en tu santidad el pecado que nos hunde sea tan abominable, pero estás dispuesto a ensuciarte. Esto conmueve nuestro corazón, Señor. Padre, enséñanos a pedir. Muéstranos a través de todo lo que tú nos hagas pasar en la vida, alegrías y tristezas, victorias o fracasos, que tú estás en control. Ayúdanos a tomarnos de tu mano cuando sea duro y saber que estás ahí para nosotros. Ayuda nuestra fe, Señor. Pero si tú estás esta noche aquí sentado y hoy te has dado cuenta que no tienes una relación correcta con Dios, que quizás nunca te has sometido a su voluntad, que quizás Él no está reinando en tu vida, y lo que hay es oscuridad, hay descomposición de lo bueno que Dios ha hecho en ti, yo te animo a que vengas a la luz. Hoy, no mañana, hoy. Hoy el Señor está parado afuera de tu tumba y te está llamando. Respóndele. Si tú dices hoy, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero entregarme al Señor de verdad, ahí donde estás sentado con los ojos cerrados, yo te pido que levantes tu mano y me lo indiques. ¿Quieres pertenecer al Señor? Levanta tu mano sin ningún temor. La mejor decisión que puedes tomar en la vida está hoy. Levanta tu mano. Padre, te damos gracias por todo lo que nos regalas a la vida, sean dolores, sean crisis o sean victorias y muchas alegrías, Señor. Tú sabes qué plan tienes para nosotros y hoy nos entregamos en tus manos. Señor, te adoramos con nuestra voz, con nuestro corazón, pero también con nuestros diezmos y ofrendas, poniendo aparte algo de lo mucho que nos das para pedirte que